hay un espíritu que es el espíritu de orfandad. ¿Está conmigo la iglesia? Y ese espíritu ha venido por generaciones y generaciones a dañar nuestra vida con la relación con un padre. Muchos de nosotros, si no es la mayoría, tuvimos malas experiencias con nuestro padre natural. ¿Cuántos me dicen amén? Y producto de eso, la imagen que tenemos paternal es negativa. ¿Qué hizo el diablo? ¿Qué hizo el enemigo? Vino a causar malas experiencias con nuestro padre natural para que veamos de la misma manera a Dios Padre. O sea, un padre castigador, un padre ausente, un padre que solo se dedicó a trabajar, un padre que solo se dedicó a traer finanzas, un padre alcohólico. ¿Está conmigo? Un padre que engendró, pero que se desapareció, que nunca estuvo. Entonces, quiero que entiendan lo espiritual, porque nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, potestades, poderes de las tinieblas. Entonces, el enemigo usa circunstancias naturales y usa estas circunstancias naturales para que veamos a Dios Padre, de la misma manera que vimos a nuestro Padre natural. ¿Alguien me sigue? Yo vengo de esa condición. Yo veía a Dios como un Dios lejano. Lo sabía que era Dios, pero lo tenía lejano. No era mi padre, era un Dios. Yo fui enseñado, y mi abuela me decía esto: Dios castiga, pero no a palo. ¿Cuántos escucharon esos dichos de los abuelos? Entonces yo tenía miedo que si yo hacía algo malo, Dios me iba a castigar. Entonces tenía un Dios lejano, tenía un Dios castigador. De repente tenía un Dios medio borracho, porque mi padre fue alcohólico. ¿Me va siguiendo? Entonces el enemigo causó dentro de mí, causa dentro de las personas esa imagen, pone la imagen del Padre natural y la pone entre Padre Dios. Entonces es un Padre lejano. ¿Qué hace Dios? Dios en su principio y en su proyecto está tener una relación con usted y conmigo. Dios quiere relacionarse con nosotros, pero no de una manera religiosa, no como un Dios lejano, sino que Él quiere tener una relación como un padre. O sea, Él se refiere a nosotros como los hijos. Diga conmigo: soy hijo. La palabra de Dios dice que Dios nos creó, que venimos de Dios. Entonces el Padre Dios, Dios Padre, fue el que creó nuestras vidas. Entonces Él es mi Padre. Es mi Dios, pero es mi Padre. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No existe esa visión de Dios. No existe esa visión paternal. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces Dios viene a restaurar todas las cosas, y dentro de esas es la relación con sus hijos. ¿Cuántos son hijos e hijas aquí? Primera de Corintios 1:18. ¿Cómo Dios establece esta reconciliación? Lo voy a decir de esta manera: Dios quiere reconciliarse con usted y conmigo. Dios viene a reconciliarse con nosotros, no porque Él haya hecho algo malo, sino que porque nosotros estábamos alejados por el pecado, alejados de Dios. ¿Va conmigo la iglesia? Deje eso ahí para ir trabajando. Entonces dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es a nosotros, diga conmigo: para mí es poder de Dios. La gente dice de usted y de mí que somos locos, canutos, evangélicos, aleluya, que estamos chiflados, pero para nosotros, para ellos es locura, pero para nosotros es salvación. Para nosotros es poder de Dios. Lo que no logramos en nuestra fuerza,
lo logramos a través de Jesucristo. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces quiero que me entienda. La cruz, me voy a adelantar rápido. La cruz no solo representa la muerte y la resurrección de Jesucristo. La cruz es representativa de que Dios vuelve a tener una relación con sus hijos. O sea, esa es la cruz del Calvario. Cuando yo he reconocido a Jesús, cuando usted ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, en aquella cruz que usted se aparta de lo malo para venir a hacer lo bueno, usted reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, y a través de la cruz, solo a través de la cruz, a través de Jesucristo, usted viene a ser hijo e hija. Entonces, para que me entienda, es ahí donde comienza la restauración de la relación entre Dios Padre y su creación. Es la única manera, a través de Cristo Jesús, es la única manera en que podemos venir a ser hijos. ¿Alguien me dice amén? Entonces, el sacrificio de la cruz en el Calvario, hoy día, en esta temporada, es considerada para mucha gente como un hecho histórico, pero no como una realidad espiritual. La gente habla de Jesús. Viene ya pronto fin de Semana Santo. Mucha gente que no va a la iglesia en todo un año va a buscar el ramito a la iglesia. Digan amén los que iban a buscar el ramito. Usted iba a la iglesia cuando moría alguien, cuando se casaba alguien y para el fin de Semana Santo. Por mi culpa. ¿Cuántos venimos de allá? Pero nada de eso lo cambió. Nada de eso restauró tu corazón. Nada de eso hizo que tú entendieras que tú eres hijo e hija de Dios. Entonces, para mucha gente, la cruz, el sacrificio de Jesús es un hecho histórico. Es algo que pasó en el pasado, pero no tienen la convicción de que en la cruz hay un poder espiritual. Jesucristo para muchos era el Hijo de Dios, pero no han entendido que Cristo Jesús tiene poder para salvar, para sanar, para restaurar, para liberar. ¿Alguien me dice amén aquí? Entonces, la vida de Jesús, la muerte y la resurrección marcó en nosotros un antes y un después. Cuando usted lo entiende, cuando usted le abre su corazón, cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, hay un antes en su vida y hay un después en su vida. Ya no somos los mismos que éramos hace 2 años atrás. Ya no somos los mismos que éramos hace 6 meses atrás. Tal vez estamos luchando con nuestra carne, pero no estamos llevados por la carne. Queremos agradar a Dios, queremos alejarnos de lo malo. Entonces, hay un antes y un después en la raza humana, en las personas. Hay poder en la cruz. Hay un poder espiritual en la cruz. Entonces, tenemos que aceptar este principio, que en la cruz del Calvario hay salvación porque se pagó un alto precio. ¿Aló? Jesús pagó ese precio. Ahora, Él era santo, Él no tenía pecado, pero Él murió por usted y por mí, por nuestros pecados. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, Él pagó un alto precio en aquel lugar. Ahora, lo que el diablo, Satanás, siempre ha querido hacer es distraer a la humanidad de la realidad de este evento. Siempre el enemigo quiere ponernos en la mente que es un hecho histórico, que pasó en el pasado, que es religioso, que usted tiene que tener un crucifijo, que usted tiene que tener un ramito y al lado del ramito tiene la herradura del caballo para la suerte. Entonces, si no le resulta con el ramito, le resulta con la herradura. Amén. Los más espirituales tenían una pata de conejo.
¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque no han entendido por qué funcionábamos así. Yo también funcionaba así. ¿Por qué? Porque no habíamos entendido el poder espiritual de la cruz. Cuando entendimos el poder espiritual de la cruz, sacamos la herradura, botamos la pata de conejo, sacamos las imágenes. No necesitamos tener una cruz que esté visible, porque Cristo está en mi corazón. No necesito ir donde alguien, porque sé que Cristo Jesús, Él es único mediador entre Dios y los hombres. No necesito andar trayendo la estampita de San no sé qué, de Santa no sé cuánto, y San Pancracio, San Lorenzo y San no sé todos los santos, porque ahora sé que hay un solo mediador. Alguien me tiene que gritar amén aquí. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesús de Nazaret. Ahora entiendo que el velo del templo fue rasgado y yo puedo venir, tengo acceso libre. En el Antiguo Testamento tenían que venir los sacerdotes con el pliego de peticiones. Era un hombre que entraba ahí con el pliego de peticiones, pero el velo del templo fue rasgado. Jesús vino, Jesús padeció, Jesús resucitó. Así que ahora yo puedo venir libremente delante del trono. Ahora yo puedo venir donde el Padre y decirle: papi, mira que aquí estoy. Papi, vengo a adorarte, vengo a alabarte, pero aquí está mi petición, aquí está mi necesidad. Aquí te presento a mi familia, aquí te presento a mi finanza, aquí te presento mi ciudad. Alguien me dice amén aquí. Entonces, hay un poder espiritual en la cruz. El enemigo quiere distraernos, quiere bajarle el perfil, porque este es un evento de poder y es para siempre. Su reino es eterno. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite, dice la Biblia, porque es un imperio, un reino eterno. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz era el final de una condena. En aquellos años, la cruz era el final de una persona condenada a muerte. La cruz representaba el sufrimiento y la muerte como el pago de los delitos cometidos. De nuevo, era el final de una condena, era el pago por delito. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, ¿qué sucedió con Jesús? Él tomó nuestro lugar y Él murió por nosotros en la condición de un delincuente, en la condición de un malhechor, siendo que Él era el redentor. O sea, Él tomó esa condición, se hizo siervo. ¿Está conmigo en la iglesia? Entonces, Él no fue a la cruz por sus pecados personales. En Él no había pecado. Él nunca pecó. Él fue a la cruz por usted y por mí. Él fue a la cruz por nuestro pecado. Ese fue el amor del Padre. De tal manera amó el Padre a sus hijos. Quiero que me entiendan. La Biblia dice: de tal manera amó Dios, ¿no es cierto? Pero quiero que me entiendan. De tal manera amó Dios a sus hijos, que se despojó de su único hijo para que Él muriese por nuestros pecados, por nuestros delitos, para nosotros a través de Él ser adoptados como hijos. Entonces, Él murió por nuestros pecados. Era una muerte terrible. Él decidió ir a ese lugar,
por nosotros. Entonces, ¿qué significa la cruz? Para que vayamos entendiendo un poco más. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa muerte. ¿Alguien me dice amén? En ese madero se dejaba de existir. ¿Cómo se aplica hoy día a nuestra vida? ¿Cómo se aplica esta muerte de Jesús en la cruz? Es que usted y yo, ¿cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Cuántos le hemos entregado nuestra vida a Jesús? ¿Qué significa? Que todos los días, nosotros estamos muriendo a nuestra vieja criatura. Estamos muriendo. Nosotros vamos a la cruz. No es que te vamos a colgar aquí. Amén. Aunque yo quisiera colgar alguno. No. No es que te van a colgar a la cruz. Es que tú todos los días vas a la cruz, vas a Dios y le dices: Señor, quiero morir a viejo hombre. Quiero ser transformado, cambiado todos los días. Aún hay mucho deseo carnal en mi carne. Aún hay malos pensamientos. Aún hay estas cosas en mí. Señor, yo necesito cambiar. ¿Qué significa la cruz para nosotros? Morir al viejo hombre. Digan amén los hombres. Digan amén las mujeres. ¿Ves que ya tienen que morir más que nosotros? Morir al viejo hombre. Morir a la mujer vieja esa. Amén. Estoy hablando de las malas costumbres. No estoy diciendo, hermana, que usted es vieja, hermana. No es vieja, usted es joven. En el Señor cada día más joven, más hermosa. Si no se lo cree usted, no se lo cree nadie. Entonces, morir a nuestra carnalidad. ¿Qué significa la cruz? Que en ese madero, cuando yo voy a orar, clavo mi voluntad. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que gobierna mi vida. Yo clavo mi voluntad y ahora digo: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. ¿Alguien me dice amén acá? Entonces, la voluntad ¿a qué? A los deseos pecaminosos, al egoísmo, a la autocomplacencia. Entonces, ¿qué se produce en la cruz? En la cruz se produce un intercambio. Diga conmigo: intercambio. Él murió por nosotros. Él muere para nosotros, el darnos vida. Él lleva nuestros pecados para que nosotros vivamos libres de pecado. ¿Alguien me dice amén? Entonces, la carne, quiero que me ponga atención. Cristo Jesús no fue obligado a morir en la cruz. Él fue voluntariamente. El mundo, la sociedad estaba convulsionada. Había un desorden. Está conmigo la iglesia. Había un desorden. Entonces en el cielo, voy a enseñar de esta manera para que usted me entienda. En el cielo están los ángeles, está todo ahí. Dice: está el mundo desordenado. Todo este mundo va a perdición. Adán pecó, Sodoma y Gomorra y todo lo que había pasado en ese tiempo en la sociedad. Entonces los ángeles dicen: bueno, hay que hacer algo. Y están viendo a papá y están viendo a Jesús que está ahí. ¿Y qué está pasando? Entonces el padre dice: hijo, ya es el tiempo. Ya le di oportunidad. Le mandé a los profetas, le mandé esto, le mandé el diluvio, rescaté a Noé y su familia, pero esta nación sigue pecando. Saqué a Israel de la esclavitud de los egipcios, los llevé por el desierto, les mostré mi poder, les mostré mi gloria, pero esta generación sigue pecando. Lo he tratado de hacer de todas las maneras, pero no funciona. Este mundo sigue en pecado, pero yo amo mi creación. Amo mi creación. Así que, hijo, es el momento de que tú vayas. Es el momento. Y le dice: quiero que me entienda. ¿Quieres ir? Aló, dice la Biblia. Y en el comienzo, en el principio, era Dios. El verbo era con él y su espíritu se movía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces quiero que me entienda. Esto es para que usted me entienda. Entonces el hijo le dice: claro, papi, si para eso fui creado.
Él lo hace por obediencia, pero en libre. Él lo hace voluntariamente. Viene a esta tierra voluntariamente, permite que lo azoten. No dijo nada. El libro de Isaías dice que él estuvo callado. No dijo nada voluntariamente. Recibió los escupos, recibió los azotes, la burla. ¿Está conmigo? Lo colgaron en el madero, lo mataron voluntariamente. ¿Aló? Entonces, voluntariamente él hace este acto para que el padre se pueda reconciliar con los hijos, o los hijos nos podamos reconciliar con el padre. ¿Está conmigo? Entonces, voluntariamente, para disfrutar la vida de Dios, para disfrutar la vida de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, esto es para no vivir en dos cuerpos. Quiero que me entiendan. Se lo voy a decir de otra manera. Para no vivir doble, tener doble estándar, hacer una cosa y vivir otra. Entonces es a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque Dios no te obliga a cambiar. Golpea al que está a tu lado. Allá atrás, los que están desde la medio para adelante, levántenme las manos para saber que están vivos, que están despiertos. Gloria a Dios. Escuche esto. Aló, Él no nos obliga. Él no te obliga a venir a la iglesia. Él no te dice, recíbeme como tu Señor y Salvador. Hay algo que se llama libre albedrío. Dios te dice, te conviene. Ábreme tu corazón. Déjame entrar en tu vida. Reconóceme como Señor y Salvador. Te conviene. Hay más de 3,600 promesas para ti. Tengo promesas para tu familia. Tengo promesas para tus hijos. Tengo promesas para tus generaciones. Te conviene, pero no te obliga. No te obliga. Entonces, así como Cristo voluntariamente fue a la cruz, usted y yo voluntariamente decidimos entregarle nuestra vida y voluntariamente decidimos morir cada día a nuestras carnalidades. Dios no te obliga, aunque su palabra dice que Él, haciendo su voluntad a la del Padre, vamos a ser bendecidos. ¿Aló? Entonces es una decisión que es voluntaria. Gálatas 2:20. Con Cristo, Gálatas 2:20. Aquí habla el apóstol. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice él, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. A lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol lo entiende. El apóstol dice, ya no vivo para mí. Ahora ya no soy lo que era antes. Ahora yo sirvo a Dios. Tengo que andar predicando, tengo que andar evangelizando, cuando yo podría estar haciendo esto, estar haciendo aquello. Pero yo voluntariamente he decidido servir a Cristo. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. Hermanos y hermanas amadas, pueblo de Dios, quiero decirle algo. ¿Cuántos aquí están vinculados a la iglesia en una casa de paz, en un discipulado? Usted tiene un líder, un mentor, un pastor que tiene asignado para atenderle. Levante su mano. ¿Cuántos están relacionados con la iglesia? Esa persona lo hace voluntariamente. Por eso tenemos que ser agradecidos. Aló. Cristo Jesús voluntariamente fue a la cruz. Por eso tengo que ser agradecido. La gente le demanda a Jesús, le demanda a Dios, ayúdame, hazme milagro, hazme esto, solucioname aquí, solucioname allá. Pero no se relacionan. Aló. Entonces es voluntario el servicio.
Yo soy pastor de esta iglesia, o mi esposa fundadora de esta iglesia, pero lo hicimos voluntario. Hoy día si yo me quiero ir, me voy. ¿Y quién me va a decir algo de ustedes? Ustedes pueden ir, no, pastor, apóstol, no se vaya, lo amamos, lo amamos. Yo sé que 2 o 3 me aman, pero está bien, los amamos, no se vaya. Me voy, me voy, me voy. Ni con qué me amarre, hermana, me voy. Porque mi trabajo, mi servicio es voluntario. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús lo hizo voluntario. Y usted, entendiendo esto, quiero que entienda esto, se lo estoy diciendo para que entienda esto. Usted voluntariamente, a la luz de la palabra, usted dice: tengo que dejar mi vieja naturaleza. Tengo que dejar de mentir, porque a Dios no le agrada. Tengo que dejar de tener malos pensamientos, porque a Dios no le agrada. Tengo que perdonar la ofensa que llevo hace 20 años, porque Dios dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Tengo que dejar de fumar a escondida. No vinieron hoy día. Tengo que dejarlo, porque a Dios esto no le agrada. Pero Dios no te pone la soga al cuello. Dios no te dice: si lo dejas de hacer te voy a matar. Dios te dice: ¿quieres mi bendición? ¿Quieres que cuando yo venga, Cristo Jesús, cuando mi hijo regrese, quieres ser arrebatado? ¿Quieres irte con Él? ¿Quieres oír la trompeta? Habrán 2 arando en el campo, dice la palabra. Uno será tomado y el otro se quedará arando. El que será tomado y levantado es aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Escuche, voluntariamente. No es que si me voy o no me voy, es que lo hago porque soy hijo y porque lo amo. Alguien me va siguiendo acá. Entonces es algo voluntario. Así como Jesús lo hizo voluntariamente, así nosotros lo hacemos voluntariamente. Lucas 9:23. ¿Qué hay después de la cruz? Esto es poderoso. Pastor, ¿no voy a enseñar de la paternidad? Sí, estoy enseñando la paternidad. Escuche, escuche. ¿Qué hay después de la cruz? El final no era la cruz. Aló. Lo que hay después de la cruz es la resurrección. Aló, quiero que me entienda, a ver si alguien me entiende. Allá atrás, a ver si alguien me entiende. Escuche, ¿qué hay después de la cruz? La cruz representa la muerte, pero después de aquella muerte, Él resucita. Fueron los discípulos a la tumba y de repente ven que las mujeres ven que la roca a la puerta estaba corrida. Y dice que les dio temor, miedo. ¿Está conmigo la iglesia? Y dice que les da temor, les da miedo. Y corren a los discípulos a decirle: oye, parece que se robaron el cuerpo de Jesús, se robaron el cuerpo del maestro. Y vienen los discípulos y uno se atreve a entrar. ¿Y qué es lo que encuentra? Que el que estaba muerto ya no está. Él resucitó. Ellos pensaban que todo terminaba en la cruz, pero después de la cruz, ¿qué es lo que hay? La resurrección. Quiero que me entienda. Diga conmigo: el poder, pero dígalo creyendo, el poder de la resurrección. En aquel tiempo, la muerte o la cruz representaba la muerte, pero después de Cristo representa vida. Anote esto: después de la cruz está la resurrección, que representa la vida, pero añada vida en abundancia. Pero ¿qué representa? Ojo, aquí voy. ¿Qué representa? Una vida antigua y una vida nueva. La cruz representa la vida antigua. La resurrección
una vida nueva. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo Jesús. Por eso que cuando usted se bautiza, el bautismo representa la pasión de Cristo. Cuando lo sumergimos en el agua, la muerte. Y cuando usted sale, los que han salido, no todos salen. Ganas tengo de tener un buzo ahí que le ponga una piedra a alguno ahí y los deje ahí abajo. Y lo buscar a la semana siguiente. ¿Qué representa? La pasión, la muerte. Y cuando sale del agua, representa una vida nueva. ¿Qué representa? La cruz no es el final. La cruz es el inicio a una nueva vida. Después de la cruz está la resurrección, que representa una vida nueva. Entonces, esta vida nueva implica depender de Él para iniciar un nuevo camino. Lucas 9:23. ¿Está aprendiendo algo? Ya 3 amenes, músicos, vengan para irnos. ¿Están aprendiendo algo no hoy día? Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día, tómela. Y dice: yo sé que hoy día está duro esto, estoy pasando por aflicción, tengo persecución, perdí el trabajo, tengo este problema. Toma tu cruz y ten claro esto, que no es el final, porque luego hay una resurrección. El que perdiste el trabajo, escuche esto, es una oportunidad que Dios te está dando para una bendición mayor. Entonces, ¿por qué? Porque esto representa que luego hay una resurrección. ¿Está conmigo? Entonces, Dios a través de Jesucristo nos reconcilia con el Padre, nos da un regalo de salvación, pero nos hace hijos adoptivos. A través de la cruz, solo a través de la cruz, usted puede venir a ser hijo de Dios. Colosenses 1:19-20 dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del Cordero. ¿Qué significa la palabra reconciliar? Un cambio total. Anótelo. Aquí la palabra reconciliar significa un cambio total. Un cambio total en mi manera de vivir. ¿Aló? Un cambio total, que ya no soy huérfano, ahora soy hijo. Un cambio total. No tengo ni chamba, no tengo nada, pero soy hijo. Y mi padre es dueño del oro y de la plata. Y mi padre me bendecirá hasta que sobreabunde. Y mi Padre me dará gracia y favor donde quiera que yo vaya. Y ángeles acampan a mi alrededor. Y la gracia y el favor de Dios va conmigo, porque yo soy hijo. Cuando yo camino en esta tierra, ya no camino como un huérfano, ahora camino como hijo. Soy embajador. Alguien me tiene que seguir acá. Soy embajador del reino de los cielos. Aló, yo tengo 2 pasaportes. Tengo un pasaporte que dice que soy chileno, pero tengo un pasaporte que dice que soy hijo de Dios. Por eso donde quiera que yo vaya, fronteras se me abren, bendiciones están conmigo, la gracia y el favor de Dios está conmigo. Estoy en una fila esperando que me atiendan. Estoy en el número 20 y de repente sale alguien y me agarra y me pasa para adelante. Y me dice: pase por aquí, señor Olquera.
Aló. El otro día fui esta semana a hacer un trámite al banco y me dice el ejecutivo, me dice, tiene que ir a la otra sucursal. Y yo sé que en esa sucursal son 2 horas, hermano. 2 horas, 3 horas para el trámite. Tiene que ir a la otra sucursal. Y yo no dije nada. Bueno, dije, bueno, está bien. Yo pensaba 2 horas, Dios, yo con mi tiempo, Padre, ¿por qué no hiciste el día de 40 horas? Y me dice, pero no se preocupe, don Félix, voy a llamar a una ejecutiva para que lo atiendan al tiro. Usted va ahí, lleve este nombre y va donde la ejecutiva, le pregunta al guardia por ella y ella lo va a estar esperando. Me tocaba la fila, esperar las 2 horas. Llegué al banco, le digo al guardia, la ejecutiva fulana de tal, y me dice, ¿usted, señor Orquera? Aquí viene un hijo. ¿Aló? ¿Qué significa eso? La gracia y el favor de Dios. ¿Por qué? Porque usted es tan bueno. Porque usted todos los domingos trae su sobre con sus diezmos. ¿Por qué? Porque eres hijo. ¿Aló? Antes no te pescaba ni en bajada. Hoy día hay una gracia y un favor de Dios. Hoy día está la bendición del Padre. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió. ¿Con quién? Con el Padre. No solo me lavó, me limpió, me perdonó mis pecados, sino que me hizo hijo. Por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del Cordero. ¿Está conmigo? Entonces, la cruz representa que toda relación que estaba rota con el Padre fue cortada. Toda relación que estaba rota fue quebrada. Desde la cruz, mi relación, tu relación con Dios ya no es con un Dios lejano. Con Dios es de hijo a padre, de hija a padre, por medio de la sangre de Jesús. Cristo Jesús rompió esa barrera que nos separaba para ir al Padre. Ya no hay juicio, ya no tenemos nada que esconder. Podemos venir, como dice la palabra, y mirarlo a Él cara a cara. Segunda de Corintios 5:19. Y mire lo que dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Necesito 2 aquí, rapidito, vamos. 2. ¿Por qué se suena ahí arriba? Súbanse arriba. Nada. Cristo, súbete. El Padre. Aló. Y dice, Cristo, por medio de Cristo, y Dios en Cristo. Que Dios estaba en Cristo. Extiende tu mano. Es chiquito, ¿no? Ahí. Gracias, hijo. Escuche. El Padre, el Hijo, usted y yo. Seguimos leyendo. Se van a quedar toda la semana así. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Aló? El Padre en Cristo, Cristo extendiendo sus manos ¿hacia quién? Hacia el mundo. ¿Quiénes son el mundo? Somos nosotros, cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. No tomándole en cuenta a este hombre sus pecados. Y aquí viene algo tremendo. ¿Cuántos son hijos aquí? Y nos encargó a nosotros la palabra de la el Padre
en el Hijo a través del Padre, reconciliándonos a nosotros, los pecadores. ¿Está conmigo? Ven, hijo, ven. Escuche esto: el Padre, el Hijo, el hombre. Y dice Dios: si tú ahora eres hijo, ahora te toca a ti extender tus brazos. Agáchate. Este quiere orar ya. Extender tu brazo. Que acaba de ser reconciliado, y le dice: oiga, si usted no me agarra esto, esto es tremendo. Y le dice: el Padre envió al Hijo para reconciliar al mundo con el Padre. Pero ahora tú que estás en la tierra tienes la autoridad como hijo de reconciliar al mundo con el Hijo. Si se lo va a dar, déselo bien grande, por favor. Porque el Padre no mira nuestros pecados. Envió al Hijo a morir por nuestros pecados. Pero la cruz no es el final. Porque después de la cruz, el Hijo se levantó y le dio una estocada permanente al infierno, a Satanás. Lo destronó, lo exhibió públicamente y le dijo: el espíritu de orfandad ya no tendrá poder en la humanidad. El espíritu de orfandad ya no tendrá derecho legal en los seres humanos, porque el Hijo vino a ¿qué? A reconciliarlo. Pero nos da esta autoridad. Ay, qué lindo es Dios. Y dice Dios: entonces ahora el hombre, la mujer, está conmigo, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Escuche esto: ¿cuántos somos hijos e hijas aquí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacer que la familia crezca. Allá afuera hay hermanos nuestros que no han recibido el mensaje que usted y yo ya recibimos. Y Dios dice: mandé a mi hijo, murió, pero resucitó. Te salvó a ti para que nosotros, los hijos, las hijas, salvemos a otros. Estoy terminando. Nuestra responsabilidad es predicar a Jesús. Si somos embajadores, tenemos que hablar de su reino. Muchos cristianos hablando de fútbol, hablando de política, pero no hablando del reino de Dios. Si somos hijos, nuestra misión, nuestro trabajo es testificar a otros el amor de Dios. Esta es la reconciliación que produce Dios a través del Espíritu Santo. Los que somos hijos podemos decir: el Espíritu Santo mora en mí. Y como hijos e hijas bendecidos, testificamos a través del Espíritu Santo que el pecador puede ser salvo a través del Padre, con Cristo, y yo siendo testimonio. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando tú ves una persona que se está perdiendo, no te puedes ser indiferente, porque en el cielo el Padre está llorando por su creación. No te puedes ser indiferente que haya una guerra en Israel y Palestina. Es que está lejos, a mí no me llega la bomba. Ahí hay hijos que no saben que son hijos, que pueden estar muriendo.
No te puede ser indiferente la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, porque en Rusia y en Ucrania hay hijos. No te puede ser indiferente que veamos en la prensa que hace una semana un niño saltó, cayó como haya sido de un edificio aquí en esta ciudad y murió. Ahí hay un hijo. No te puede ser indiferente la persona que está allá afuera perdiéndose, porque ahora esa autoridad, ese derecho legal nos fue dado a nosotros como hijos. Cristo ya vino y Él dejó a su iglesia. ¿Para qué? Para ser testigos del poder de Dios, para reconciliar al hombre con Dios. Termino y dice, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios, que es tu Padre. Reconcíliate, olvídate del pasado, olvídate que te dejaron tu padre, olvídate ya de una vez y libérate y libera a tu padre. Que tu padre te abandonó, que era un castigador, que era un borracho, que nunca supiste de él, que te golpeaba. Hay un Padre que es Padre perfecto y que desde la creación Él te ha amado y Él te escogió y te llamó con un propósito. Y ese propósito es reconciliar al hombre con el Padre. Si Él ya te reconcilió y Él es tu Padre, tú tienes un mensaje que dar. Tú tienes que decirle a alguien: ¿sabes qué? Yo vengo de allá mismo, yo sufrí lo mismo, a mí me abandonaron, a mí me golpearon, yo no tenía que comer, mi padre era aquí y era allá, pero conocí a mi Padre perfecto, conocí a aquel que sanó mi corazón, conocí a aquel que perdonó mis pecados, porque así como mi padre era un pecador, yo también he cometido pecado, pero el Padre del cielo no tuvo mirada en mi pecado. Él me miró y me dijo: eres mi hijo, eres mi hija. Y ese padre que tú tuviste que te abandonó, y ese padre que tú tuviste que te golpeó, está en pecado, sí está en pecado, pero ¿sabes qué? También es hijo y necesita de ti, necesita de alguien para que él se reconcilie con el Padre y él salga de su pecado. ¿Alguien me está entendiendo el mensaje esta mañana? Dios, a través de Jesucristo, nos reconcilió, nos perdonó, murió, pero Él resucitó y está vivo, y Él nos ha dado la autoridad, el ministerio de la reconciliación, para que tú y yo traigamos a otros hijos y a otras hijas que están perdidos en el mundo, a otros hijos y otras hijas que están perdidos en el mundo, para que la familia de Cristo, crezca, y para que cuando Él venga sean miles de millones los que se vayan con Cristo y no se pierda nadie más.